que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Cuento que te cuento, el programa, el podcast que sirve para entender un poquito más los cuentos que nos han contado siempre o sencillamente para volver a revisarlos y contarlos pues a los más pequeños de la casa, y también entender que estos cuentos en nuestro crecimiento personal, incluso como adultos, siempre nos pueden ayudar y nos pueden venir bien, porque para eso estaban los cuentos, no solamente para entretener, sino para dejar una enseñanza que formará parte de nuestra propia vida y de nuestra propia riqueza personal. Como siempre, en Cuento que te cuento, el profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, Miguel Ortega. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de un cuento que tiene mucho que ver con el atrevimiento, con el peloteo, con la sinceridad, con la inocencia de un niño, no sé, muchos titulares que me vienen a la cabeza. Hoy vamos a hablar del traje nuevo del emperador. El traje nuevo del emperador, sí señor. ¿Qué titulares así a bote pronto te vienen o qué reflexiones te traen? Hay cosas muy curiosas. A mí me parece muy divertida la primera parte del cuento, cuando aparecen los charlatanes, aquellos que, conociendo muy bien la soberbia del emperador y la vanidad del emperador, le venden la moto estupendamente, y él no se atreve a decir que no ve la tela porque los otros le han dorado muy bien la píldora, ¿no? Eso es lo primero que me parece. Luego lo segundo es cómo todo el pueblo, si el emperador dice A, todo el mundo dice A. Si el emperador dice B, todo el mundo dice B. Y aquí, bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Podemos hablar de la política, de los medios, de cómo a veces nos venden la moto y nos la dejamos vender. Y luego, por otra parte, la vuelta al realismo sano de un niño, ¿no? Que el niño al final es el que ve las cosas tal como son, sin manipulación ninguna. Pues nada, arrancamos hoy con el traje del emperador, el traje nuevo del emperador, el cuento que hoy forma parte de nuestro episodio en Cuento que te cuento, el crecimiento personal, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Cuento que te cuento, con Alfredo Arense. Pues hoy en Cuento que te cuento, como decíamos, el traje del emperador, el traje nuevo del emperador, una historia, un cuento de Andersen de 1837, también finales del 19, hablábamos el otro día en nuestro podcast, que lo puedes escuchar también cuando tú quieras, del Soldadito de Plomo. Pues bueno, viene más o menos de la misma época, y el otro día hablábamos precisamente de que había muchas guerras, de cuando venían con alguna parte mutilada de su cuerpo los soldados, y en este caso, en esa misma época también, del miedo que generaban los grandes políticos, los poderosos, los emperadores, los reyes, etcétera, ¿no? Sí, el miedo a no estar de acuerdo, ¿no? El miedo a no poder disentir, ¿no? De lo que en esos momentos la política, pues una política obviamente de imperio, ¿no? Y el emperador aquí es lo máximo. Y aquí lo vemos. Sin embargo, hay gente que aprovecha muy bien eso. Bueno, sigue habiendo hoy en día regímenes políticos que como le digas no me gusta el traje que llevas, hasta luego. Hasta luego, Lucas, sí señor. Bueno, pues como siempre vamos a escuchar el cuento. Ya sabéis que el cuento, como siempre, estamos hablando del siglo XIX, fíjate si ha llovido desde entonces, y estos cuentos, como hemos contado alguna vez, este tipo de historias van pasando de generación en generación, porque antes no había un internet o un libro donde quedaran reflejados. Bueno, en este caso a lo mejor sí, pero no sé si está el libro tal cual, pero normalmente solían ser leyendas que se contaban y que al final alguien las ponía encima de un libro, en blanco sobre negro, negro sobre blanco sobre negro, lo he dicho bien, ¿no? Blanco sobre negro es, ¿no? La expresión. Blanco sobre negro, no, será negro sobre blanco, pues porque entonces lo he dicho mal. La hoja es blanco. Efectivamente. Si es que no sé ni para qué hago un programa, menos mal que está aquí Miguel Ortega. Pero bueno, a lo que iba, que vamos a escuchar el cuento y que ya sabemos que hay distintas adaptaciones, distintas versiones, y que el cuento va teniendo vida y que va teniendo pues esa forma en la que va cambiando y se van transformando algunos personajes, algunos finales, etcétera, etcétera. Pero bueno, la enseñanza, que es de lo que se trata, queda siempre intacta, y eso es lo que vamos a hacer, escuchar esta historia, el cuento del traje nuevo del emperador, y en un momentito analizamos en profundidad el sentido que tiene. Cuento que te cuento, los cuentos que siempre te contaron. Había una vez un emperador al que le encantaban los trajes. Destinaba toda su fortuna a comprar y comprar trajes de todo tipo de telas y colores, tanto que a veces llegaba a desatender su reino, pero no lo podía evitar. Le encantaba verse vestido con un traje nuevo y vistoso a todas horas.
Un día llegaron al reino unos impostores que se hacían pasar por tejedores y se presentaron delante del emperador diciendo que eran capaces de tejer la tela más extraordinaria del mundo. ¿La tela más extraordinaria del mundo? ¿Y qué tiene esa tela de especial? Así es, Majestad. Es especial porque se vuelve invisible a los ojos de los necios y de quienes no merecen su cargo. Interesante. Entonces hacedme un traje con esa tela. Rápido, os pagaré lo que me pidáis. Así que los tejedores se pusieron manos a la obra. Pasado un tiempo, el emperador tenía curiosidad por saber cómo iba su traje, pero tenía miedo de ir y no ser capaz de verlo, por lo que prefirió mandar a uno de sus ministros. Cuando el hombre llegó al telar se dio cuenta de que no había nada y que los hombres eran en realidad unos farsantes. Pero le dio tanto miedo decirlo y que todo el mundo pensara que era estúpido o que no merecía su cargo, permaneció callado y fingió ver la tela. ¡Qué tela más maravillosa! ¡A qué colores y qué bordados! Iré corriendo a contarle al emperador que su traje marcha estupendamente. Los tejedores siguieron trabajando en el telar vacío y pidieron al emperador más oro para continuar. El emperador se lo dio sin reparos y al cabo de unos días mandó a otro de sus hombres a comprobar cómo iba el trabajo. Cuando llegó, le ocurrió como al primero, que no vio nada, pero pensó que si lo decía todo el mundo se reiría de él y el emperador lo destituiría de su cargo por no merecerlo, así que elogió la tela. ¡Deslumbrante! ¡Un trabajo único! Tras recibir las noticias de su segundo enviado, el emperador no pudo esperar más y decidió ir con su séquito a comprobar el trabajo de los tejedores, pero al llegar se dio cuenta de que no veía nada por ningún lado, y antes de que alguien se diera cuenta de que no lo veía, se apresuró a decir: ¡Magnífico! ¡Soberbio! ¡Digno de un emperador como yo! Su séquito comenzó a aplaudir y a comentar lo extraordinario de la tela, tanto que le aconsejaron al emperador que estrenara un traje con aquella tela en el próximo desfile. El emperador estuvo de acuerdo y pasados unos días tuvo ante sí a los tejedores con el supuesto traje en sus manos. Comenzaron a vestirlo como si se tratara de un traje de verdad. Iban poniéndole cada una de las partes que lo componían. Aquí tiene las calzas, tenga cuidado con la casaca, permítame que le ayude con el manto. El emperador se miraba ante el espejo y fingía contemplar cada una de las partes de su traje, pero en realidad seguía sin ver nada. Cuando estuvo vestido salió a la calle y comenzó el desfile, y todo el mundo lo contemplaba, aclamando la grandiosidad de su traje. ¡Qué traje tan magnífico! ¡Qué bordados tan exquisitos! Hasta que en medio de los elogios se oyó a un niño que dijo: «¡Pero si está desnudo!». Y todo el pueblo comenzó a gritar lo mismo, pero aunque el emperador estaba seguro de que tenían razón, continuó su desfile orgulloso. Colorín colorado, este cuento que te cuento se ha acabado. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. El emperador está desnudo, gritaron. Esto es lo que más inquietó a todo el mundo. Esta es la clave del cuento. Sí. El cuento del traje nuevo del emperador. Lo hemos escuchado. Ya sabéis que podéis escucharlo de manera independiente en un podcast suelto. Lo ponemos siempre suelto, aunque está incorporado en este podcast, en este episodio. Pero vamos con los titulares, que hay mucha tela que cortar en este caso. Miguel. Sí. El primero ya hemos dicho antes, ¿no? Que siempre hay gente que sabe muy bien cómo funciona el ser humano y se aprovechan de eso. Y es curioso porque hablábamos antes de cómo había que tener mucho cuajo para enfrentarse al emperador y tomarle el pelo, pero aquí hay estas personas que son capaces de hacerlo, ¿no? Aprovechan la soberbia, ¿no?, del emperador y que él se creía el más listo y el más, ¿verdad?, el más listo sobre todo. Y entonces, claro, cuando le venden que ese traje solo lo pueden ver los listos, pues claro que él ve, no se atreve a decir que no lo ve. Y a partir de ahí, pues como si el emperador dice A, todos dicen A, ¿no? Esa es la cuestión. Pero a mí me impresiona mucho eso. Primero aquí nos hace ver cómo siempre, aunque nosotros nos creamos más listos, como le pasaba al emperador, siempre puede haber gente más lista que nosotros que aproveche que nos creamos los más listos,
¿no? Yo no sé si eso, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. Ese momento de sentirnos tal y de repente que alguien que no lo esperas te da una lección. Esa es una de las enseñanzas del traje nuevo del emperador. La astucia, la pericia y la picaresca de estos tipos. Pero el segundo aspecto es la soberbia. ¿Cuántas veces en la vida nos enfrentamos a situaciones complicadas y nos metemos en berenjenales por no saber admitir de manera humilde, oye, mira, no sé de esto, o no sé de qué me estás hablando, o no sé qué es lo que pasa aquí, ¿no? La humildad también ante la vida nos puede llevar o la soberbia en este caso a enfrentarnos a problemas, ¿verdad? Aquí es muy claro, ¿no? Porque dice que estos con todo el morro estaban allí en los telares haciendo y diciendo, no, aún no está, y allí no había nada en los telares, ¿no? Pero nadie se atrevía a decir nada, porque ellos estaban tan convencidos que uno dice, bueno, pues será que yo no lo veo y entonces soy tonto, así que nada, tengo que decir que lo veo. Y eso a veces ya digo, como dices tú, nos puede pasar y nos puede causar alguna mala pasada por ir de listos, que es lo que le pasa aquí al emperador. Y luego llega la parte más evidente de la historia, la que más sorprende, que es cuando todos efectivamente le ven y dicen, sí, efectivamente. Qué bonito es ese traje. Qué bonito es ese traje, efectivamente. Qué bonito es ese traje cuando va desnudo, ¿no? Cuando va desnudo. Pero esto es muy curioso porque al final eso es, por una parte el miedo y por otra parte, pues puede haber dos cosas. Una, el miedo. ¿Cómo voy yo a decir que no? A ver si luego van a ir contra mí. Pero otra parte también, el querer estar al lado del poderoso, ¿no? El no llevarle la contraria, pero no por miedo, sino para que me tenga en cuenta. Y eso pasa con los más cercanos al emperador, ¿no? Porque a los primeros que enseña él su nuevo traje es a los miembros de su séquito, a los miembros de su... Y sin embargo aquellos tampoco dicen nada. O sea, sus hombres de confianza no son capaces de decir, oiga, que le han tomado el pelo, sino que ríen y admiten y para no contrariar al emperador. Entonces esto es también muy curioso. Pues entonces la teoría del miedo y de gobernar bajo el miedo al final es contraproducente, porque los que tienes a tu alrededor no te aconsejan, tus consejeros no te aconsejan, sino que tratan de decirte lo que quieres escuchar y ocultar realidades como esta, ¿no? Esto nos lo encontramos en la política y en la vida diaria, ¿no? Exactamente, en la vida diaria y en la política, ¿no? ¿Cuántas veces cuando uno está en un régimen? Yo muchas veces eso lo he pensado, ¿no? Dice, cuando uno tiene mucho poder, los de al lado serán capaces de decirle algo, o ríen lo que él dice, aunque sea una tontería, siguen lo que él dice, aunque sea por no perder el lugar en el que están. Eso hay que pensarlo, ¿no? Hasta que de repente llega alguien que se atreve a decirle la verdad y decir cara a cara lo que es y desenmascararle totalmente. Y fíjate tú que es un niño. Un niño, eso me parece muy bonito del cuento, porque el niño es aquel que está, digamos, al margen de todo ese quedar bien, ¿no? El niño es niño y dice las cosas como son, ¿no? Nos acordamos, nos viene a la mente eso de el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Fíjate, aquí tiene mucha fuerza eso, ¿no? El niño no tiene ni que caer bien al emperador, ni tiene miedo a nada. ¿Por qué? Porque vive en su inocencia. Y en su inocencia, ¿qué le hace ver la realidad como es? Y la dice. Pero en la vida necesitamos filtros también, ¿no? No podemos libremente decir lo que pensamos, ¿no? Ves a una persona que te parece que lleva una ropa horrorosa y no le vas a decir, va usted horroroso vestido. No, bueno, sí, eso también hay que tener cuidado. Lo que pasa es que el niño aquí acierta en la realidad. Claro, los niños tienen ese problema, que no tienen filtros, ¿no? Que no tienen filtros. Y aquí es clarísimo, dice, pero si va desnudo o no. Entonces, pero de repente es muy curioso en el cuento como de repente dice, y aquella voz se corrió rápidamente por todos los sitios, ¿no? Porque claro, ante la verdad evidente, la gente no sabe de dónde viene y se acerca a esa verdad y se une a esa verdad rápidamente. El tema de los filtros es interesante, ¿no? Porque, claro, el filtro hay que tener cuidado, ¿no? Porque al final tú dices, bueno, claro, los cuentos siempre nos muestran, como muchas películas, los dos lados más opuestos a veces de la realidad, ¿no? Y aquí es la mentira vil y clara frente a la verdad evidente y brutal, quizás, ¿no? Y claro, en la vida a veces uno ve las verdades, ve lo otro y no puede contemporizar con la mentira, pero también tiene que saber decir la verdad sin herir, y eso a veces es difícil, ¿no? Y es lo que dices tú, esos filtros, ¿no? ¿Cómo le digo yo a esta persona? Bueno, a veces también hay que tener cuidado, porque dices, bueno, para mí viste mal, a lo mejor es que en lo del vestido es lo de menos, ¿no? Porque tú dices, bueno, para mí viste mal. Yo me acuerdo en los tiempos en que yo estuve trabajando en México, los mexicanos, en general los latinos, pero especialmente los mexicanos, tienen esa capacidad
de decir las cosas de una manera muy ingeniosa, ¿no? Y había un compañero allí que la verdad vestía muy mal, como dices tú, y los alumnos le llamaban la caja fuerte. Y tú decías, ¿por qué le llaman la caja fuerte? Y dice, porque no hay manera de darle la combinación, ¿no? Entonces es muy gracioso, porque era una cosa que caja fuerte no sabes muy bien a qué se está refiriendo, pero cuando descubres el motivo dices, oh, qué duros sois, qué fuerte, pero el nombre no hacía daño como tal, ¿no? Entonces, bueno. Pero esa ingenuidad, esa inocencia de los niños, yo creo que es algo que nos tenemos que llevar de este cuento de hoy, de este capítulo de hoy, sobre todo porque nos enseñan a mostrar y a disfrutar de la vida y a sorprendernos y maravillarnos de la vida, de cosas que para nosotros son normales, como por ejemplo salir a la calle y escuchar a los pájaros que están por los árboles, ¿no? Algo a lo que nos hemos acostumbrado, y eso los niños son capaces de recordártelo, ¿verdad? Sí, no, muchos detalles. Los niños ven los detalles y nosotros como que nos hemos acostumbrado y pasamos por encima de ellos. Y luego esa, ¿cómo diríamos? Belleza de encontrarte con lo real directamente, con lo verdadero directamente, sin tapujos. Aunque luego nosotros en las relaciones humanas, como hemos dicho, tengamos que aprender a decir las cosas, para decirlas con caridad, para decirlas con cariño, para no herir al otro. Pero aquí, más que eso, está la belleza de lo real, la belleza de lo verdadero, el dejarse asombrar de aquello que es evidente. Y eso el niño aquí lo dice con toda claridad. Claro, pero volviendo al séquito que le decía lo que quería escuchar, ¿quién se atreve a decirle al jefe que le está pagando la nómina y la hipoteca todos los meses que la idea que está proponiendo y que está ordenándote es una auténtica barbaridad? Porque ahí entramos en el campo de la subjetividad, lo que para ti es cierto, lo que para otros no lo es, ¿no? Sí, pero bueno, esa subjetividad hay que tener cuidado, porque la subjetividad a veces es verdad que hay cosas que son claramente subjetivas. El color de una habitación me puede gustar más o menos, pero cuidado, porque hay cosas que no son tan subjetivas y las hemos hecho subjetivas, y eso es lo que es difícil, ¿no? Por eso la formación es muy importante, para saber qué cosas dan un poco igual, son más o menos subjetivas, y qué cosas pueden dañar verdaderamente, pues, dignidades de personas u otras cosas, ¿no? Desde luego. Entonces eso es lo difícil a veces, y ahí está el gran reto de la formación, y ahí también nos enseñan a veces los cuentos, ¿no? Aquí el cuento sí nos hace ver con toda claridad y con toda crudeza que lo real es lo primero y que no nos tenemos que dejar embaucar de lo que otro nos diga. Pues para terminar, las principales reflexiones o los principales titulares con los que nos tenemos que ir bien frescas al terminar este episodio de hoy, que tiene como protagonista el cuento del traje nuevo del emperador, Miguel. Pues nos podemos quedar con tres cosas importantes. La primera es: la realidad triunfa a los ojos del niño, y triunfa a los ojos del niño porque es aquel que la sabe ver directamente sin estar influenciado por otros. La segunda cosa es: cuidado con aquellos que nos adulan y que siempre dicen lo que nosotros decimos, porque a lo mejor no nos están ayudando y estamos desnudos y no lo sabemos, nadie nos lo dice. Y la tercera: cuidado con aquellos que son más listos que nosotros. No nos creamos los más listos, porque precisamente eso nos puede llevar al mal. Pues ahí están las conclusiones que nos encanta escuchar de Miguel Ortega. Los cuentos, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Hoy con este cuento de 1837 Andersen, el traje nuevo del emperador. Miguel, que vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a vosotros, a todos los que escucháis los podcasts, gracias por escucharnos lo primero de todo, y deciros que os podéis suscribir a las principales plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en TuneIn, nos podéis buscar en cualquier sitio. Os suscribís y así cada vez que publiquemos un episodio os van a avisar, y no tenéis que preocuparos por estar mirando a ver cuándo publicamos, que normalmente suele ser en torno a una vez al mes aproximadamente, o cada 2 veces al mes, y estamos muy prolíficos y muy inspirados. Esto es Cuento que te cuento. El saludo de quien te habló, Alfredo Arense, Miguel Ortega, profesor de Humanidades, y desde la Universidad Francisco de Vitoria, de los estudios de radio que amablemente nos ceden. Hasta el próximo episodio. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Con Alfredo Arense.